Hola a todos, gracias por acompañarnos hoy. Comenzamos esta breve charla compartiendo un poco de experiencias. Pretende ser una charla bastante desestructurada. Vamos a hablar con un poco de tecnicismo, pero tampoco entrando tanto en detalle. Nosotros somos Pedro y Danilo. Vamos a dar una pequeña charla sobre UV Girl Email de 2 billions, que son 2.000 millones. Nosotros formamos parte de un equipo que se llama BAS, que es de la empresa Eventbrite, donde nos enfocamos en manejar la infraestructura de comunicaciones de la empresa. En palabras de Matt, construimos una plataforma de comunicaciones inteligente, escalable, flexible, que pueda entregar un mensaje en el mejor momento y en la frecuencia indicada. Para entender un poco mejor o darle un poco de contexto, analicemos un poco a qué se dedica Eventbrite. Eventbrite, para los que no sepan o conozcan un poco, es una empresa que nace en el 2006 y actualmente es una de las empresas más grandes del mundo en el mercado de ticketing y eventos en vivo. Virtualmente, Eventbrite opera en casi todo el mundo y, como para tener referencia, en el 2020, marcado por un contexto de pandemia, Eventbrite, a través de todo el año, pudo proveer infraestructura y servicios basados en productos para 4.6 millones de eventos. Esos eventos se distribuyeron a través de 180 países. Por la plataforma se vendieron 230 millones de tickets en el año y pudimos agregar a 650.000 creadores, que al final del día son las pequeñas personas o empresas o organizaciones que se encargan de producir el evento a través de nuestra plataforma. Bueno, buenos días. Yo soy Danilo. Como dijo Pedro, junto a 5 personas más, nosotros formamos parte de BAS, el equipo de infraestructura de emails y comunicaciones de la empresa. Dentro de todas nuestras responsabilidades, nosotros nos hacemos cargo de 3 servicios grandes, los cuales les vamos a estar contando un poco sobre cada uno de ellos. El primero es Newsletter Service, que es un servicio que envía un newsletter semanal con recomendaciones a usuarios. El segundo es Message Service, que es el servicio que se encarga de toda la mensajería, ya sea envío de emails y push notifications. Y finalmente, el último servicio que añadimos a la lista es Comms Tracking Service, que es básicamente un servicio de métricas y traqueo de datos relacionados a las comunicaciones. Bien, nosotros quisimos plantear la charla un poco desde el lado de los desafíos que nos hemos ido encontrando a lo largo de este camino de manejar la infraestructura de todas las comunicaciones de la empresa. Y el primer desafío que nos encontramos fue que enviar emails en escala consume muchos recursos. Ustedes pensarán qué tanto o qué tan difícil puede ser enviar un mail. O sea, al final es un mail, es una tecnología que apareció hace muchísimos años y se sigue usando, pero no parece ser muy complicada. Pero bueno, la verdad es que sí tiene muchos desafíos y principalmente el primero que nos encontramos es la escala. Cuando hablamos de escala en Eventbrite, como bien dice el título de la presentación, nosotros estamos mandando alrededor de 2.000 millones de emails por año. Es un número enorme, muy difícil de imaginar, y todo esto sin contar la cantidad de comunicaciones que realizamos a través de, por ejemplo, push notifications. Bueno, nos dimos cuenta de este problema de escala primero con Newsletter. Newsletter empezó siendo un proceso que vivía en el monolito de la empresa, por decirlo de alguna manera, y este proceso simplemente recopilaba la información necesaria para enviar a todos los usuarios ciertas recomendaciones de eventos a los que podrían asistir. ¿Cuál era el problema de esto? Al estar en el monolito, compartía infraestructura y recursos con todos los demás procesos de la empresa o muchos de los otros procesos de la empresa y competía por esos recursos para poder generar el newsletter y enviarlo. Con esto nos dimos cuenta que estábamos enviando alrededor de 8 millones de emails por mes, este número siendo muy, muy optimista porque muchas veces enviamos muchos menos. Esto se realizaba en 2 días de generación y 1 día de envíos, con la particularidad que no teníamos optimización de horarios. Al ser tan pesado el proceso del newsletter, buscando todos estos datos y generando todos estos emails, teníamos que hacerlo en el momento que la plataforma tuviera menos carga de usuarios para no generar un problema.
Muchas veces esto aún así generó problemas. Tuvimos 4 incidentes críticos de este newsletter. Y lo primero que se hacía cada vez que había un incidente era preguntar si no, si no era parte del newsletter del problema. Entonces se pausaba el newsletter y era algo que siempre quedaba como de lado. Básicamente después de esto decidimos ponernos las pilas y sacar newsletter como un servicio propio, ya que vimos todo el potencial que tenía y todo lo que estaba aportando a la empresa. Bien, el servicio de newsletter nos permite actualmente estar enviando alrededor de 60 millones de emails por mes. Eso es más de un 6 por de la cantidad de emails que estamos mandando en el mejor de los casos con el proceso antiguo. Esto lo estamos haciendo con un servicio propio, separado de este monolito, con sus propios recursos y su propia arquitectura. Esta arquitectura es en su mayor parte asíncrona. Ya les voy a contar un poco cómo está armado. Y esto en sí nos permite que podamos hacer envíos durante toda la semana, sumándole que podemos seleccionar el mejor horario para la recepción de ese mail. Es decir, tal usuario, por la ubicación en la que se encuentra, es mejor que reciba el email a tal horario y no mandarlos todo de noche como hacíamos antes porque tenía menos carga la página. Para ver un poco sobre la arquitectura de cómo está armado Newsletter Service, nosotros leemos las recomendaciones desde Redis, las recomendaciones por hora para los usuarios. Esas recomendaciones se procesan y como se ve ahí, hay una cierta arquitectura de consumers o procesadores con streams de Kafka. Entonces esta arquitectura síncrona nos permite armar cierta parte del mail, meter ese mensaje en un stream de Kafka, que lo lea otro consumidor, y así sucesivamente ir armando las diferentes partes del mail, buscando las diferentes informaciones que necesitamos para enviarlo, y finalmente el último proceso es el que envía el email. Esto actualmente no lo estamos haciendo así, no es, o sea, la última parte del envío del mail no se está haciendo desde Newsletter Service. Ya les vamos a contar por qué un poquito más adelante en uno de los desafíos que nos encontramos. Pero visto por arriba, la arquitectura está organizada de esta manera. Bien, acá les mostramos una captura más o menos de cómo se ve un newsletter. Como ven, tiene recomendaciones de eventos, recomendaciones de colecciones de eventos distintos, ya sea por ubicación, por idioma, por los eventos a los que ha ido o ha participado el usuario anteriormente o con los que ha interactuado. Hay un montón de lógica detrás de cómo generar las recomendaciones para cada usuario. Actualmente la audiencia del newsletter se está enviando a 7 países y más de 62 ciudades. Estos países son Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Singapur, Australia y Nueva Zelanda. Nuestra idea es cada vez ir rellenando más este mapa y seguir creciendo en cantidad de ciudades, cantidad de países, en diferentes idiomas. Y esta arquitectura nueva que tiene el newsletter nos permite eso, es flexible, es escalable, y es algo que nunca antes podríamos haber imaginado con el proceso antiguo de newsletter. Como comentaba Danilo, pasamos de una problemática como, hey, mandar emails es a gran escala es un desafío y consume muchos recursos. Y ya con el email de newsletter resuelto y operando, digamos, sin mayor riesgo de intervención, desde el equipo se empezó a analizar la problemática de decir, hey, manejamos bien este tipo de email con escala. ¿Qué pasaría si empezamos a manejar todos los emails de la compañía? Entonces, la idea fue bien vista, y empezaron a salir un par de incógnitas o un par de preguntas como, ¿por dónde salen realmente los emails? ¿Quiénes son los equipos que envían emails? ¿Cómo se ven los emails de la plataforma que opera en cada equipo? ¿Cómo se monitorean esos emails? ¿Y qué pasa si fallan? Entonces, en consecuencia de todo ese tipo de incógnitas, se empezó a formar la idea de volver a traer a la vida un servicio que ya existía en la empresa anteriormente, que era el Message Service. Inicialmente el Message Service era un servicio que daba solución a manejar las notificaciones push de las diferentes aplicaciones y manejar un subset muy chiquitito de emails, una parte muy reducida de emails de la plataforma. Entonces empezamos a analizar de traerlos de vuelta a la vida, pero cambiando el enfoque y centrarnos en que sea un único punto de salida para todos los emails
tomando el control de las comunicaciones que salen de la plataforma, teniendo en cuenta diferentes factores como son emails críticos digamos, que comprometen ciertos features que son esenciales para el usuario, ciertas características, y también proveer un mecanismo que sea sólido y unificado para el reenvío de los mismos. Los errores suelen generarse y hay que tener una contención, una red de contención que antes no la teníamos. Entonces, en base a eso, empezamos a formar la idea de empezar a analizar y a tomar un enfoque un poco más reduccionista. Como vamos a ver ahora, mandar un email, como decía Danilo, no es un proceso súper complicado. Es decir, uno pensaría que tengo esta pequeña porción de código, tengo esta acción que necesita enviar un email. Y listo. No, sin mayores dolores de cabeza, no hay mayor complejidad que eso. El problema empieza es que cuando eventualmente tenemos otra feature que dice, hey, yo también quiero enviar un email. Y eso está genial. Tenemos otra feature que envía email y el usuario está súper contento. Pero eventualmente, una tercera feature empieza a enviar un email, pero en consecuencia a otra feature que está ya implementada. Y es donde se empieza a armar un escenario mucho más parecido a la vida real. Hasta aquí está súper bien. Digamos, es complejo, es tedioso, pero no es el fin del mundo. Todavía no justifica un gran desarrollo, una sobreingeniería a todo esto. El problema realmente empieza cuando en la empresa donde trabajas tenés más de 150 tipos de emails. Ya, de esos 150 tipos de emails, tenés 14 idiomas a los cuales tenés que adaptar el email para enviarlo. Y hasta aquí es donde empieza a parecerse un poco más complejo, en donde se empiezan a aparecer ciertos escenarios donde cada equipo maneja y monitorea un tipo de emails, o varios tipos de emails, en donde los equipos a su vez evolucionan y cambian de responsabilidades y las features empiezan a cambiar de responsabilidad también. Quizás se agrega una nueva sección, quizás se agrega un nuevo encabezado y todo sigue su flujo natural. El problema está en que todos los emails estaban tendiendo a salir por el monolítico o algunos tipos de servicios que estaban enfocados en eso. Sin mencionar cómo a través de esos diferentes tipos de emails la marca era representada y se armaba un proceso normalizado para cada equipo, no normalizado en general, de cómo armar un email, es decir, traer la información, interpolarla con la template, del resto. Entonces, con ese escenario un poco caótico y un cambio de proveedor en el medio, donde Eventbrite tomó la decisión de cambiar a otro tipo de proveedor por la escala, con 3 servicios enviando diferentes tipos de emails y a través de un monolítico con sus propias configuraciones y reglas, se tomó la iniciativa de enfocarnos en algo más parecido a esto. Centralizar todos los envíos a través de un único punto, con diferentes tipos de procesos críticos, como son esos puntitos rojos, en donde se priorizaba experiencia de usuario sobre tiempo de envío. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de emails priorizaba que si el usuario lo tenía que recibir lo antes posible. Entonces, mediante eso y varias iteraciones más, llegamos a un desarrollo, a un producto que trataba de suplir todas las necesidades, teniendo en cuenta todas las premisas que hablamos, y después de varias pruebas y errores, diferentes iteraciones, encontramos una arquitectura balanceada donde se recibe la intención de enviar un email a través de un único endpoint, o a través de un único punto. Esa intención o esa request de envío de email se inyecta a través de un stream de Kafka en un tópico específico que está dividido por tipo de email o grupo, que lo designa la prioridad. Ese mensaje es consumido por un proceso, por un consumer que se encarga de traducir el email, interpolarlo con la template, agregar ciertos tipos de etiquetas que predisponen su rastreo y enviarlos a través del proveedor que Eventbrite tiene actualmente. Pero ese envío a ese proveedor no se envía directamente como un solo endpoint, sino que se lo envía con configuraciones específicas para que salgan bajo un subset de IPs dedicados a ese fin, para no tener este problema de que una IP pierda el prestigio en base a emails transaccionales críticos e emails como newsletter, por ejemplo. Entonces, con eso, de esa forma, no solamente pudimos centralizar todo el manejo de emails y monitorear el rendimiento de todos los procesos, sino también empezamos a obtener alertas en base a diferentes tipos de métricas que empezamos a tomar del procesamiento interno de mesas. Podríamos decir,
si tal email o cual email está performando mal, está tardando más, y poder tener una métrica estimada de cuánto tiempo pasó desde que yo inyecté el email a través de Message hasta que realmente llegó al usuario. Eso sin nombrar que pudimos hacer test unitarios de cada tipo de email, validaciones de visualización de cada tipo de dispositivo, ya sea una computadora, un teléfono, lo que sea. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, el cliente utiliza un background oscuro, un background claro, diferentes tipos de performance que afecta la experiencia del usuario? Entonces, con todo eso, hasta el momento, vamos súper. Está genial. Podemos hacer una arquitectura que soporte diferentes tipos de emails, internacionalización, que me priorice diferentes tipos de emails, y todo con métricas bellísimas y funcionaba genial. El único problema que se nos estaba pasando por alto era una funcionalidad crítica, una parte súper importante. ¿Cómo hacemos para estar seguros de que la arquitectura que elegimos, que planteamos, soportaría la escala? Entonces, se nos ocurrió a través del equipo empezar a decir, hey, lo que dijo Danilo al final, empecemos a enviar el newsletter a través de mesas. Newsletter tiene una gran cantidad de internacionalización, tiene una gran cantidad de volumen, es lo que realmente en un principio rompía el sistema, y puede que rompa esto para que sepamos cómo mejorar los recursos. Y mediante una feature flag, las feature flags son pequeños indicadores que uno puede poner en el código para decir desvío cierto tráfico, habilita cierta funcionalidad. Empezamos a mover tráfico desde este servicio a este servicio, con métricas muy detalladas en cada uno de los servicios para saber cómo iba performando el procesamiento en tiempo real. Con todo eso, y mediante pequeños cambios que estuvimos haciendo para mejorar la performance, podemos lograr algo que era, literalmente, antes no se podía pensar en poder crecer 24 veces en el periodo de marzo a junio. ¿Qué quiere decir? Que Message envió en marzo 667.000 emails durante todo el mes, y en junio pudimos llegar a mandar 16 millones de emails. Entonces, con todo esto dirán, hey, 16 millones de emails, cuando newsletter por sí solo envía 60. Siguiendo este proceso de avance, en agosto pudimos concretar los 62 millones de emails enviados en la totalidad del mes. Y esto es genial, fue un hito súper grande alcanzado a través del equipo. Y siguiendo esta misma receta de encauzar el flujo de carga a través de diferentes tecnologías y consumirlas, nos permitiría crecer 10 o 15 veces más. Y eso está súper, es genial. Si algo falla en el medio, tenemos la suficiente inteligencia o la capacidad para poder decidir, hey, reenviamos esto, lo manejamos de esta forma, y poder testear cada uno de esos emails. Y el equipo estaba súper contento. Los consumidores, los clientes estaban súper, todo va genial. Pero, como a nosotros la felicidad no nos dura tanto, empezaron a surgir otro tipo de incógnitas. Ok, nosotros enviamos el email. Hasta ahora está súper, pero ¿cómo interactuó el usuario con ese email? ¿El usuario realmente recibió el email? ¿Tuvimos algún problema con el proveedor externo? ¿El usuario no recibió el email porque tuvo un rechazo? ¿Estaba mal su dirección de email? ¿Llegó a spam? ¿Hubo problemas antes del envío que no fueron atrapados por Message? ¿Qué pasó en el medio? Entonces, en el equipo se empezó a analizar la posibilidad de, hey, así como en newsletter testeamos el volumen controlado, lo derivamos a través de Message, en Message monitoreamos ciertos elementos que nos permiten ver si un email falla o no, empezamos a analizar la idea de hacer un servicio de métricas comunes a todos tipos de emails, pero no solamente centrado en la performance del email en el proceso de envío, sino también analizar el comportamiento del usuario. Es decir, cómo los usuarios realmente apreciaban ese canal de comunicación. Y nos permitiría hacer algo que antes el equipo, digamos, no era impensado, poder agarrar y tomar decisiones en tiempo real basados en ese tipo de métricas. Y aparte de eso, solucionar un problema esencial que tenían los equipos de poder medir individualmente la performance de cada email que mandaban para saber si tenían una comunicación asertiva y que sean relevantes para el negocio. Entonces,
con toda la experiencia que hemos tenido con la carga, el manejo de carga, el manejo de métricas individuales, se nos ocurrió hacer este tipo de arquitectura. Este tipo de arquitectura tiene, por un lado, la recepción de grandes cantidades de información por parte de un endpoint que está securizado, lo recibimos a todos esos requests y los encauzamos en un stream de Kafka, que hasta ahora era la tecnología que veníamos usando. Pero en el medio, la empresa decidió tomar un nuevo rumbo y empezar a aplicar una modernización de 3 años donde movíamos parte de nuestros servicios a una infraestructura automanejada en AWS. Entonces, siguiendo este mismo patrón, giramos el timón y empezamos a reencauzar parte del stream de Kafka a través de Kinesis. En Kinesis Data Stream, lo recibe un orquestador que es el que decide qué tipo de email está priorizado antes que otro, cómo manejar ese tipo de email, y lo manda a pequeñas funciones que se ejecutan en paralelo, donde la información es transformada y almacenada en diferentes sets de datos que me permiten a posteriori hacer un informe mucho más detallado de cómo va la performance. Con esto pudimos lograr, siendo Newsletter nuestro primer cliente, empezar a tomar decisiones de cómo el usuario, tomar decisiones en base a cómo el usuario interactúa realmente con los eventos y empezar a medir la calidad de la recomendación, así como clics, rejects y bounces. Bueno, finalmente se nos planteó un último desafío en el que estamos trabajando y es el que nos faltaría para completar esta visión que tenemos a futuro sobre la plataforma de comunicaciones. Ya habiendo solucionado el problema de escala, que era algo muy importante, tenemos la duda de decir, este email, ¿cuándo deberíamos mandarlo? ¿El usuario tiene alguna preferencia de cuándo quiere que le llegue esta comunicación? O un canal de preferencia, podría ser email, push notification, ¿por qué no SMS? ¿Puedo meterle un poco de inteligencia a este sistema para decidir, por ejemplo, ya le envié 3 mails hoy a este usuario, necesito enviarle uno más, le puedo mandar una push o se lo envío mañana? Toda esta inteligencia y posibilidad de tener preferencias del usuario sobre las comunicaciones es lo que nos falta para terminar de cerrar toda esta plataforma. Lo que se nos ocurrió y en lo que estamos trabajando de ahora a futuro para completar esto es Orchestrator Service, que como dice ahí es un futuro inteligente, es el servicio que nos permite orquestar todo esto tomando preferencias de usuario, datos de tiempo real obtenidos por el servicio de comms tracking del que habló Pedro, y muchas cosas más para, como digo, cerrar esta idea. Ahora, la arquitectura final de todo este sistema de comunicaciones se vería algo parecido a esto, donde tenemos inicialmente varios procesos, servicios en monolito, por ejemplo, que generan eventos en los que tenemos que comunicarle algo al usuario, ya sea un newsletter, por ejemplo, para comunicarle sus recomendaciones de los eventos, order service ahí que aparece, por ejemplo, un usuario compra un ticket, entonces se genera el evento de decir, esa persona necesita recibir ese ticket de alguna manera. Todos estos eventos van a distintas colas o streams de Kafka, o podría ser una tecnología de AWS como las que estamos utilizando ahora, Kinesis Streams, las cuales son leídas por el Orchestrator Service. Este servicio, utilizando las preferencias definidas por los usuarios sobre horarios, canales, tipos de comunicaciones que quiere recibir, y inteligencia a partir de Comms Tracking Service y los datos a tiempo real, decide por qué canal y a qué horario hay que enviar la comunicación. Esta comunicación de nuevo va a un stream, la cual es leído por Message Service. Como vimos antes, Message Service simplemente se conecta con el proveedor de emails o el proveedor de push notifications, o como dije antes, el proveedor de SMS en un futuro, y envía esa comunicación a través de este canal. Como ven, además, en muchas partes de toda esta arquitectura nos estamos comunicando con Comms Tracking Service. Todo el tiempo estamos recopilando métricas y datos sobre cada etapa por la que fue la comunicación, hasta dónde llegó, si hubo errores, cómo llegó esa comunicación, cómo interactuó el usuario. Todo esto va a parar a Comms Tracking Service y es como un feedback continuo de información que va haciendo posible que el servicio mejore cada vez mucho más.
Bueno, esto era un poco lo que queríamos contarles. Así que muchísimas gracias por escuchar la charla y estamos acá para contestar cualquier pregunta que tengan.